noches a todos, bienvenidos para el Frente Universitario por la Autonomía de la USAC. Es un placer iniciar esta serie de foros que nos estarán ilustrando cómo ha sido la universidad y nuestro centro universitario en particular desde mucho antes de que se fundara el centro universitario como tal, cómo eran esos estudios a nivel de la universidad, y posteriormente pues el doctor estará también desarrollando cómo va toda la situación de los estudios a nivel del CUNO. Se estará tomando en estos foros programados temas importantes, esenciales diríamos, para poder ilustrar a la población quetzalteca, a los estudiantes, a muchos docentes que también desconocen cuál es el papel, cuál es la situación de la universidad en nuestro país, la importancia que tiene por ser la única universidad pública a nivel nacional. El Frente Académico por la Autonomía Universitaria, sección CUNOC, digámosle así, nos hemos unido. Hay estudiantes, docentes, egresados, docentes jubilados, administrativos, porque consideramos que la violación a todas nuestras leyes universitarias y hasta la Constitución de la República es algo que no podemos dejar pasar. No apoyamos a ningún candidato en particular. Estamos defendiendo nuestra autonomía, que es lo que nos interesa, porque nuestra tricentenaria no puede ser degradada a ese nivel de abuso, de corrupción, de cooptación que determinados grupos han estado ejerciendo. Y lo que persiguen pues es la anulación y dejar sin que funcione en relación a sus fines y a sus objetivos nuestra casa de estudios. Entonces este primer foro va a estar desarrollado por el doctor Eduardo Ordóñez. Es doctor en economía, docente universitario de nuestro querido CUNOC por muchos años, es investigador, ha también realizado muchos aportes a nivel de Centroamérica, a nivel nacional, a nivel de México, siempre con todos los estudios, la formación, la capacidad, la experiencia que tiene en su disciplina. Entonces, el doctor es también exdirector de nuestra casa de estudios y fue director en una época de crisis, cuando el centro universitario y la universidad en general estaba siendo golpeada también por las fuerzas represivas nacionales. Entonces la experiencia de él es vasta y lo hemos seleccionado y solicitado que desarrolle los temas con los que estamos iniciando esta noche la serie de foros, por su vasta experiencia y conocimiento y vivencia de toda esa situación conflictiva del país. Así que para mí es un gusto muy especial presentar al doctor Eduardo Ordóñez Morales. Lo dejo en el uso de la palabra. Buenas noches, compañeros. Es una lástima, pero yo vine a las 5 de la tarde y entonces no había nadie. Me fui, entonces regreso ahorita después de que Vital me informó por teléfono. Pero aquí estamos. En una reunión anterior se discutió aquí una serie de temas, y el tema inicial que voy a hablar entra digamos en la temática que se habló para el primer día, ¿verdad? Es decir, hay un conjunto de temas a desarrollar en varios días, ¿verdad? Entonces para el primer día este tema viene adecuado, ¿verdad? Para este conjunto de charlas, ¿verdad? Pues les voy a hablar
¿cómo fue que habían, cómo se organizó? Es decir, la pregunta es, ¿los estudios universitarios empezaron aquí con el CUNOC o empezaron antes? Ese antes implica, pues, historia, ¿verdad? Y eso casi no lo conocemos, la historia, ¿verdad? Los estudios universitarios aquí empezaron después de la Revolución de Octubre. Un poco antes ya había una experiencia, pero a esa no me voy a referir. Pero después de la Revolución de Octubre y ese periodo, la Universidad de San Carlos decidió apoyar a Quetzaltenango con los estudios universitarios, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo era el sistema educativo universitario en ese momento? Voy a hablarle por poco tiempo estos temas. Cada uno de ellos requeriría mucha historia, pero entonces yo lo voy a hablar en 10 o 15 minutos con el propósito de que ustedes lo conozcan y se interesen posteriormente a conocer esa historia en donde se pueda, ¿no? En los textos, en las pláticas de profesores, en traer personas conocedoras del tema. Bueno, fue mediante el periodo después de la Revolución de Octubre, se iniciaron estos inicios mediante las escuelas facultativas. Bueno, algunas facultades pusieron aquí escuelas facultativas, es decir, no eran como en Guatemala, ¿no? Sino que las unidades académicas de Guatemala pusieron cada una de ellas como escuelitas, ¿verdad? Relacionadas con la temática que ellos desarrollaban. Por ejemplo, Derecho, la Facultad de Derecho puso acá una escuela de Derecho, ¿verdad? También Ciencias Económicas puso una escuela de Ciencias Económicas, o 3 escuelas de Ciencias Económicas, o una escuela con 3 carreras, ¿no? Una era Economía, la otra era Auditoría y la otra Administración de Empresas. Estas escuelitas empezaron a trabajar acá. Y Humanidades también puso la Escuela de Humanidades. Y finalmente Trabajo Social. Trabajo Social no dependía de una facultad de Guatemala, porque Trabajo Social, aquí se fundó la primera escuela de trabajo social. Después se creó la Escuela de Trabajo Social en la capital, pero donde empezó por iniciativa de la maestra Hortensia Hernández, ¿verdad? Que venía de México. Ella fue una exiliada de la Revolución de Octubre en México, y en México estudió esa carrera y también la aplicó en el norte de México, en algunos lugares del norte de México. Pero ella se regresó cuando fue posible, después del derrocamiento de Arbenz, y fue posible el regreso de los exiliados, ¿verdad? Cuando derrocaron a Jacobo Arbenz Guzmán, una gran cantidad de personas se exiliaron en México, ¿verdad? Y dentro de ellos iba ella, ¿verdad? Pero allá se tuvo la oportunidad en la Universidad Nacional Autónoma de México de estudiar esta carrera y de prepararse bien y de ejercitarla en México. Pues ella vino
y también hizo el proyecto y también impulsó el trámite para que se pudiera fundar acá. Entonces los estudios de esta carrera no tenían contraparte de las facultades en Guatemala como lo tuvo la Escuela de Derecho, la Escuela de Ciencias Económicas y la Escuela de Humanidades, ¿verdad? Entonces estas escuelas, estas tres líneas, dependían de la respectiva facultad en Guatemala. Eran estudios superiores en Quetzaltenango, pero dependiendo en todo, en cuanto a la definición de las carreras, los contenidos, los profesores y todo lo que requiere el funcionamiento de una carrera, vinculados a Guatemala, ¿verdad? A las facultades de allá, ¿verdad? Por ejemplo, los directores de esas escuelas eran puestos allá, seleccionados quienes y nombrados quienes. Las facultades de Guatemala les pagaban los salarios. Había profesores que de aquí se fueron formando, porque también una de los propósitos era formar profesores aquí para esas escuelas, pero inicialmente vinieron de allá. Vinieron muy buenos profesores, ¿verdad? Eso sí pueden ver que hubo buenos profesores. El presupuesto también lo daban las escuelas, las respectivas facultades en Guatemala. El funcionamiento académico ellos también lo supervisaban. Teníamos los mismos cursos que allá, porque era posible tener eso, ¿verdad? Las mismas materias, y esto facilitaba también la graduación de los estudiantes de acá en Guatemala, ¿verdad? Porque habían llevado los mismos pensum, las mismas materias, casi los mismos profesores, ¿verdad? Cursos, contenidos, etcétera. Finalmente aquí no se graduaba ninguno de los que estudiaban aquí. Tenían que ir a graduarse a las facultades en Guatemala. Una cosa importante es decirles que este modelo de educación superior no captó una gran cantidad de estudiantes universitarios en Quetzaltenango, ¿verdad? Eran escuelas con pocos alumnos. Otra característica diferente es que estas escuelas hacían caso y estaban relacionados en lo académico con las facultades, pero no estaban relacionados entre sí, entre las cuatro instituciones que habían, ¿verdad? Entonces estaban aisladas unas de otras. Cada quien tenía su edificio, se rentaban edificios, no había esto. Aquí sí, este edificio, Ciencias Económicas, la construyó desde el momento en que se creó la Escuela de Ciencias Económicas. Pero sus conexiones internas eran muy precarias, ¿verdad? Lo cual era necesario como para abordar los problemas socioeconómicos de la región, ¿verdad? Que todos pudieran estar relacionados entre sí. Bueno, aquí la vamos a dejar este asunto de las escuelas facultativas. Es decir, en Quetzaltenango hubo, después de la Revolución de Octubre, estudios universitarios creados por la Universidad de San Carlos acá, pero precariamente, ¿verdad? Eso es importante. Hubo un proceso de discusión acá, demanda también de otros estudios, hubo bastante demanda de otros estudios, de otras materias. Por ejemplo, ingeniería,
una línea de educación y de investigación que siempre salía cuando se hablaba de esto. La escuela de medicina, por ejemplo, también era otra gran necesidad que siempre surgía en la discusión de estos problemas, ¿verdad? Y estas cosas las facilitó la transformación de estas escuelas facultativas en esas condiciones en Centro Universitario de Occidente, ¿verdad? Surge entonces el CUNOC. El CUNOC fue el producto de una serie de análisis y discusiones entre los profesores universitarios de esta ciudad. Yo en ese tiempo apenas era estudiante de economía, ¿verdad? Todavía no me graduaba, ¿verdad? Pero sí tuve oportunidad de conocer las discusiones que hubo, porque participé como alumno en varias de ellas, ¿verdad? Es decir, esas discusiones permitió la participación tanto de alumnos como de profesores y también de funcionarios de esas escuelas facultativas, ¿verdad? Más o menos a fines de los años 70 surge el CUNOC. No se hizo improvisadamente. Para que surgiera el CUNOC hubo un estudio previo hecho por una persona que en ese momento no era profesor del CUNOC, de esas escuelas facultativas, ¿verdad? Sino que fue contratado específicamente para hacer el estudio, pero en ese estudio fue participativo, promovió las relaciones entre profesores de acá, ¿verdad?, y de profesores invitados de Guatemala para discutir cómo se iba a hacer el CUNOC, cómo se iba a dar ese paso de aquellos estudios a lo nuevo que iba a ser el CUNOC, ¿verdad? Y en eso hubo una serie de eventos de discusión y de investigaciones locales en cuanto a términos de posibles demandantes de esos estudios, etcétera, ¿verdad? Participamos 50 estudiantes de las distintas carreras que habían como miembros de ese conjunto de gentes que estaban discutiendo. Es decir, no fue la creación del CUNOC, no fue algo no planeado, fue una cosa bien estudiada, bien planeada, ¿verdad? Y también por las demandas que ya habían, ¿verdad? Se creó entonces el CUNOC, ¿verdad? Y con este modelo de institución que tenía como órgano de dirección al consejo directivo, ¿verdad? Era el consejo superior. Es decir, antes no había un consejo directivo, aquí se nombró como el centro universitario, el consejo directivo como órgano de toma de decisiones de los problemas que habían aquí y de cómo iba evolucionando. También se incorporó a ese órgano los representantes profesores y los representantes de alumnos, y se crearon esos en las distintas divisiones. Es decir, ahí surgió este modelo de dirección colectiva, ¿verdad?, que no existía antes en las escuelas facultativas. Fue otro avance importante, ¿verdad?, tener órganos de dirección colectiva para la educación superior en las distintas divisiones que se crearon, ¿verdad? Y también se fueron desarrollando capacidades para atender la problemática y proceso de cambios, ¿no? Bueno, todo eso se creó el proyecto, se definieron las posibles líneas de trabajo.
Bueno, inicialmente pues las líneas de trabajo importantes fueron las iniciales, las escuelas facultativas. Las escuelas facultativas comenzaron a liderar el desarrollo del centro, ¿verdad? Pero también, bueno, ahí se crearon las nuevas formas organizativas, por ejemplo, la dirección, ¿verdad? El consejo directivo de esas escuelas facultativas y todos los demás elementos, ¿verdad? Pero empezaron a surgir las demandas en el territorio regional de nuevas líneas de estudios. La primera de ellas que surgió muy fuerte fue la demanda por estudios de medicina, ¿verdad? Y también estudios de ingeniería, ¿verdad? Fueron las demandantes principales después para que aquí se creara, y efectivamente se logró crear esas escuelas, o las divisiones se llamaban ahora, ¿verdad? Bueno, también dentro de la dirección del centro, el conjunto ejecutivo para dirigir el centro, surgieron otras cosas, como por ejemplo la dirección académica. La dirección académica no surgió sino hasta que hubo un conjunto de articulado de escuelas, por lo menos las primeras 4 nuevas divisiones, ¿verdad? Con ellas surgió el cambio de la dirección económica, ¿verdad? Y con la dirección académica, un conjunto representativo de estas instancias que se llamó división académica. Este fue un órgano muy importante para abordar cambios académicos, es decir, los estudios locales se armaron de ese proceso para estar, y de esa parte institucional, para estar pensando cómo ir mejorando, cómo se estaba aplicando la creación del centro y cómo se iba mejorando. En ellos había participación de profesores y había participación estudiantil. Los estudiantes tuvieron participación en todos esos procesos de discusión, de planear, ¿verdad? Eso fue una cosa muy importante, en tanto que fueron expresando sus puntos de vista de cómo deberían ser los estudios acá, y también sus experiencias, las experiencias y las necesidades de la región, a partir de la participación de alumnos en esos órganos. También desde el punto de vista administrativo hubo un conjunto también de nuevas instituciones internas, por ejemplo, la tesorería, ¿no? La tesorería para captar los recursos que pudieran haber. La cuestión de la auditoría también, ¿verdad? Y otros más, los órganos de administración, ¿verdad? Y también de que los aspectos administrativos pudieran desarrollarse bien. Bueno, decía yo que las direcciones de división fueron muy importantes. Ese organismo no existía antes, y la dirección de cada uno de la división permitió hacer planeamientos y ejecutar cosas, ¿verdad? Y tener una serie de iniciativas para que los profesores de cada división pudieran tener más trayectoria hacia fuera de la universidad. Los procesos de extensión universitaria, por ejemplo, de relaciones con entidades que se quieren relacionar con la universidad, etcétera, ¿verdad? Bueno, las direcciones de división fueron derecho, económicas,
humanidades y trabajo social, pero al crear posteriormente estas otras carreras, poco a poco se crearon sus respectivas divisiones. Por ejemplo, la división de dirección de medicina, de las otras también, ¿verdad? Cada división que surgía tenía estos organismos, ¿verdad? Y esto también fue necesario apuntalar con crecimiento de el financiamiento. Poco a poco el centro fue generando y ganando en el contexto de la Universidad de San Carlos un presupuesto mayor, y así se vino desarrollando. No es difícil comprenderlo, en tanto que así todavía funciona, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? El asunto es, ¿está esta forma organizativa todavía vigente, ¿verdad? ¿Es buena esta forma organizativa todavía? ¿O necesita ya los estudios universitarios en Quetzaltenango otra nueva visión? Construir una nueva visión de los estudios acá, ¿verdad? ¿Cómo deberían de ser esos estudios, ¿verdad? Ya el modelo que tenemos en el centro parece estarse agotando o está ya agotado, ¿verdad? Entonces eso plantea el problema para nosotros, especialmente para los estudiantes, para los profesores jóvenes, para los profesores con experiencia. ¿Con qué tipo? Ponernos a pensar ya qué nuevo tipo debemos de impulsar en los estudios universitarios, ¿verdad? Está ya agotado, se está agotando el centro, o las necesidades sociales, las necesidades productivas, socioeconómicas nos están demandando nuevas formas organizativas. Es una tarea que nosotros debemos de comenzar, ¿verdad? Y era necesario hablar de los antecedentes para hablar ya de este reto, ¿verdad? Por eso es que necesitamos que la Universidad de San Carlos haga un cambio y un cambio de época y un periodo de hacer cambios positivos, importantes, no solo en la ciudad de Guatemala, también aquí. Nosotros necesitamos ya transformar las formas bajo el modelo del CUNOC hacia otras nuevas modalidades de educación universitaria. El doctor Cajas, por ejemplo, siempre nos ha dicho, él tiene esa visión de ver nuevas modalidades para los estudios universitarios de San Carlos acá. Es un reto importante. A partir de lo que se pueda lograr en esta lucha por los cambios en la Universidad de San Carlos, vayamos entonces empezando a pensar en los procesos que debemos de cambiar nosotros para entrar a una nueva época. Los estudios universitarios no son estáticos. Efectivamente, viven grandes periodos. Por ejemplo, la primera forma vivió varios años, mientras que ya lleva varias décadas de años, ¿verdad? Pero ¿requiere o no requiere una nueva forma de organizarse los estudios universitarios de Occidente acá, ¿verdad? Por el contrario, se están aumentando los centritos en otros lugares, se están pululando, ¿verdad? Deberíamos de considerar eso. ¿Pululamos más centritos universitarios o creamos otras cosas regionales, con alcances regionales, ¿verdad?
Bueno, aquí voy a dejar la plática, compañeros. Tal vez propicie la discusión de parte de ustedes, las nuevas ideas. Muchas gracias. Me voy a permitir hacer algunos cuestionamientos para poder socializar la experiencia y el vasto conocimiento que el doctor Ordóñez tiene y que parte de ese conocimiento nos ha compartido esta noche. Coincidimos con usted al creer que es necesario reinventar la educación superior. ¿Cree usted que la Universidad de San Carlos ya se tardó demasiado en generar una auténtica reforma universitaria? ¿Y qué beneficios le traería al país esa reforma universitaria? ¿Y por qué políticamente se ha estancado y la han obviado los políticos de turno? Yo creo que es indiscutible ponernos a discutir una nueva forma o un nuevo modelo de organización. ¿Por qué la han? Yo creo que porque la universidad también está estancada, ¿no? En lo general, ¿verdad? Está anquilosada la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Yo creo que hay que discutir nuevas formas, ¿verdad? Probablemente no sepamos al principio hacia dónde ir, pero con la discusión, el análisis y el examen crítico de lo que se está haciendo, con una serie de multiplicaciones al estilo centro universitario en chiquito, tenemos que verlo críticamente. Entonces sí es necesario. No le puedo decir hacia dónde, todavía no he llegado a eso, ¿verdad? De qué modalidad puede ser, pero puede surgir de parte de los que estamos ahora participando en todo este proceso, ¿verdad? Participemos no solamente ante los problemas de la situación actual, participemos también en una visión futura de lo que debe ser. Y estas preguntas que usted nos hace, creo que pueden ser unas de las preguntas buenas que podrían ayudarnos a pensar ese asunto. Yo en estos momentos me agarra usted sin hacerlo o sin hacerlo mucho, ¿verdad? Pero sí es necesario que todos lo hagamos. Gracias. Un punto bien importante es, nos gustaría escuchar un análisis del doctor Ordóñez respecto a por qué la universidad no ha hecho esa reforma universitaria. ¿Qué alianzas políticas tienen las autoridades de la USAC con los gobiernos de turno que han entorpecido ese proceso que hoy por hoy es urgente? Bueno, eso es un gran problema y viene no de ahorita, ¿verdad? Sucede que en el periodo ese de auge de la Universidad de San Carlos, la universidad estaba administrada por muchas personas que venían de la Revolución de Octubre, ¿verdad? No quiero citar nombres, ¿verdad? De la Revolución de Octubre, muchos de ellos que participaron en la Revolución de Octubre y se graduaron, la universidad los pescó, es decir, les dio oportunidad para que trabajaran ahí. Y estas personas venían con la visión de que la universidad se transformara en una entidad productora de egresados, pero que también tuvieran incidencia en los procesos de desarrollo nacional, ¿verdad? No se quedaran en la educación propiamente, sino que esa discusión
relacionarla con qué tipo de proceso de desarrollo nacional había que crear para Guatemala. Era una situación no solo de la universidad, había en Centroamérica procesos de cambio revolucionario, ¿verdad? Primero en Nicaragua, luego en El Salvador y Guatemala también había un proceso de cambio. En Nicaragua logró cuajar, terminó, se estableció. En el caso de Guatemala y El Salvador no, ¿verdad? Había, digamos, un proceso de revolución, ¿verdad? Que ni El Salvador ni en Guatemala terminó. Entonces, hubo una gran represión para la Universidad de San Carlos, ¿verdad? En esos momentos. Para Quetzaltenango también la fue. Hubo también un proceso de represión muy fuerte, ¿verdad? Organismos dedicados a los escuadrones de la muerte, nombres, listas de universitarios que tenían una visión progresista, asesinatos, ¿verdad? Asesinatos de universitarios. El centro universitario en ese periodo tuvo más de 45 muertos de alumnos y profesores, y una buena cantidad de nosotros necesitaron exiliarse a otros países. Ahí hubo un tajo, ¿verdad? Así para la universidad, ¿verdad? No solo se cometió esos abusos para los universitarios que estaban aquí, ¿verdad? Sino que una buena cantidad de universitarios se tuvo que exiliar, ¿verdad? Una buena cantidad a México. México nos abrió las puertas, ¿verdad? Los mexicanos y el gobierno mexicano dio un gran apoyo para que la Universidad Nacional, a los que tenían problemas y se iban, tuvieran allá un espacio, y les dio trabajo y los puso a trabajar en las universidades, ¿verdad? De aquí, de Quetzaltenango, bueno, yo me fui para México, ¿verdad? Y me quedé en Chiapas, ¿verdad? Y conmigo después llegaron, en el mismo mes en que yo me fui, llegó una buena cantidad, ¿verdad? Otros se fueron a Nicaragua, otros se fueron a Honduras, otros se fueron a Costa Rica, ¿verdad? Entonces fue una dispersión. Entonces la Universidad de San Carlos sufrió ese gran, que fue, digamos, una gran derrota, ¿verdad? Para el avance en que llevaba la universidad. La universidad anteriormente dio, como les decía, venían ellos de la Revolución de Octubre y dieron cambios importantes. Le dieron a la universidad una visión de cómo debería ser, ¿verdad? Entonces, con esa tendencia solo la cambiaron con el ataque de esa manera hacia la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Y eso se ha mantenido hasta la fecha, y hay cuidado de parte de las fuerzas políticas sustentadas en las fuerzas económicas de mantener a la universidad de ese tipo, ¿verdad? Esta universidad desde esa fecha ha sido sometida a un proceso que no tenga cambios radicales, sino a un proceso de mantener esta forma en que estamos, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? Y eso lleva ya como 30 años, imagínense, como 30 o más años, no estoy haciendo bien la cuenta probablemente, pero ya lleva un gran periodo, y de eso se cuidan las fuerzas que tienen a Guatemala en esta situación de subdesarrollo, ¿verdad? Que la universidad no avance, ¿verdad? Esa es la razón, todavía se mantiene. Voy a hacer una última pregunta y después los miembros de la plenaria pueden participar también. ¿Por qué entonces los sancarlistas, los no sancarlistas y el pueblo en general
debe de defender la autonomía universitaria? Por eso mismo, para enfilar a la universidad, a otra universidad, San Carlos, que tenemos que pensarla, ¿verdad? Ya decíamos antes, ¿seguimos pensando en la modalidad actual o necesitamos seguir pensando cambios en la Universidad de San Carlos? Nuevas formas de crearse, recrearse en la Universidad de San Carlos. Gracias, doctor Ordóñez, por este tiempo muy valioso que nos ha concedido, en el cual hemos aprendido elementos históricos muy importantes que posiblemente desconocíamos. Si la Universidad de San Carlos se transforma y se proyecta como aquella universidad contestataria de antaño, este país puede soñar con un futuro diferente. Muchas gracias, compañeros. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla. Muy bien, entonces hemos finalizado el primer foro. Gracias por su asistencia. Agradecemos la presencia de profesoras jubiladas, egresados del CUNOC, docentes, exdirectores, estudiantes, las personas que nos acompañaron a través de las redes sociales. Estamos muy emocionados porque creemos que el movimiento de resistencia pacífica cada día está creciendo. Ya son 14 los miembros del Consejo Superior Universitario los que dicen no al fraude. Gracias. Vamos a escuchar una pregunta del compañero Pedro. Adelante. Hay personas que dicen que se está apoyando a un candidato en especial y también que como centro universitario no votamos para rector, que eso no nos compete. ¿Qué les podría decir a ellos? En esencia, el movimiento de resistencia que defienda la autonomía, nosotros no apoyamos a ningún candidato. Nosotros estamos en defensa de la autonomía universitaria. El hecho de que el CUNOC, que nosotros no podamos votar para elegir al rector, ese es un indicador de que urge una reforma universitaria auténtica para que todos los actores de la universidad tengamos los mismos derechos de elegir al rector. Gracias. Pues muchas gracias por su atención, compañeros. Cuando ustedes gusten, podemos seguir platicando sobre esta temática. Muchas gracias. Un agradecimiento al medio social Poder de la Palabra, que nos hizo gentilmente el favor de hacer una transmisión en vivo. A los estudiantes que valientemente están allá adentro en resistencia pacífica, gracias, compañeros. ¡Viva la Universidad de San Carlos! ¡Que viva el CUNOC! ¡Que vivan las carreras humanistas! ¡Que vivan todos los docentes conscientes y consecuentes que están apoyando este movimiento! Y por siempre, ¡que viva la Universidad de San Carlos! ¡Se defiende! ¡Se defiende! Cordialmente invitados para los otros foros el día jueves y el día viernes. Tenemos excelentes personas que van a exponer: el doctor Fernando Cajas y el maestro Eduardo Vital, de quienes seguramente vamos a aprender muchas cosas importantes para ir transformando esta universidad. Muchas gracias. Feliz noche.